Usted recuerda que estuvimos en Santa Cruz de la Sierra con una cobertura especial dedicada completamente a lo que sucedía durante el Festival Internacional de Teatro. Allí tuvimos la posibilidad de conversar con muchos especialistas, invitados internacionales que llegaban hasta la tierra cruceña para formar parte de este encuentro escénico, teatral, dramatúrgico, de producción escénica. Pero nos faltó alguien que estuvo presente solo por la vía telefónica, por la vía de Skype, para formar parte de este congreso de teatrología. Y hoy tengo el gusto de conversar con él, una persona de la que todos aquellos que amamos el teatro y la crítica aprendemos cada vez que nos enfrentamos a cada una de sus clases magistrales. Se encuentra con nosotros enlazado a través de la plataforma de Skype nuestro querido profe Jorge Dubati, así lo conocen aquellos que lo siguen. Dubati, muchas gracias por estar en nuestra compañía. Buenas tardes, gracias por esperarnos unos minutos. Te agradezco muchísimo porque para nuestro espacio cultural en Bolivia, el único de hecho, es importante poder conversar contigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, yo soy el agradecido y una enorme alegría estar en comunicación y te agradezco mucho, Saray, muchas gracias. La agradecida soy yo, sin duda alguna. Profe, comencemos directamente con las preguntas, aquellas que ya lo había adelantado a través de nuestra conversación vía chat, específicamente hablando de cómo hoy podemos entender y enfrentarnos al teatro latinoamericano. ¿Cuáles son aquellas tendencias que se resaltan como quizás las más importantes y cuál puede ser su relación con el contexto social, político, cultural que vive hoy Latinoamérica? Podemos decir primero que el teatro latinoamericano es de una riqueza increíble, realmente es un tesoro cultural de la humanidad y se está haciendo teatro en toda Latinoamérica, no solamente con mucha intensidad, sino también con enorme calidad. En cuanto a las tendencias, podemos decir que es tan rico como es rico nuestro continente en cuanto a las culturas, a las políticas, a las grandes diversidades. Podemos decir que no hay un solo teatro latinoamericano, hay muchos teatros latinoamericanos y que han hecho además aportes al mundo enormes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, hay algunos casos muy interesantes como el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, ¿no? El gran director brasileño, o el caso de la creación colectiva colombiana, ¿no es cierto? O el Teatro Campesino de Valdés en México. Latinoamérica es enormemente rica y nivela internacionalmente muy bien con su teatro, y ni hablar del teatro boliviano que yo cada vez que viajo, tomo contacto con el teatro boliviano, estuve viajando regularmente todos estos años y Bolivia tiene un teatro magnífico que no tiene nada que envidiarle a, digamos, el mejor teatro de cualquier otra parte del mundo. ¿Cuáles son esos elementos, profesor, que usted considera que resaltan en el teatro boliviano, que pueden quizás hallar como que una especificidad, como que darle un sello propio, en la medida en que hoy, justamente, y da la casualidad, estamos hablando en el día en el que recordamos la diversidad cultural, la importancia de la diversidad cultural para la unión de los pueblos, para la unión de las culturas? Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, hablamos de 36 naciones indígenas que se enlazan también con otros países que no tienen frontera culturalmente y que sí plantean una forma distinta de ver el mundo y de acercarse a ese mundo globalizado y que está evidentemente influenciado por otros tipos de cultura, por otras formas de pensar la vida. En esa medida, Bolivia se convierte en un país con un sello específico, con una garra que sin duda alguna viene dada también por este retomar, este revisionar lo que nos dejaron y lo que seguimos viviendo con nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas. Exacto, yo creo que Bolivia es una cultura de enorme singularidad y de enorme diversidad interna. El teatro es muy poroso con esa singularidad cultural, digamos, multicultural, y algo que me interesa enormemente observar en el teatro boliviano, no sé, viendo creaciones de distintas partes de Bolivia, es justamente cómo resuelve Bolivia no solamente lo que podríamos llamar lo interno a su frontera, sino también la relación con el mundo, ¿no? Podemos decir que en Bolivia hay tanto un teatro de conexión con la globalización, ¿no? Con lo que serían las grandes tendencias culturales, la planetarización, y también un teatro de localización, un teatro fuertemente marcado, digamos, por las territorialidades internas de Bolivia, pero también hay una zona fascinante que yo la llamaría un teatro
teatro de relocalización, es decir, un teatro que al mismo tiempo que rescata la singularidad, la territorialidad, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de David Mondaca, ¿no? O en el caso del Teatro de los Andes, al mismo tiempo que rescata esa singularidad territorial, está dialogando con las grandes tendencias del teatro en el mundo, ¿no? Es decir, no podemos pensar el teatro boliviano como un teatro aislado dentro de las fronteras de Bolivia, sino al mismo tiempo como un teatro sincronizado con el mundo, conectado con las grandes tendencias del mundo y al mismo tiempo con una singularidad cultural, con una singularidad territorial que yo no observo en otras producciones, ni en las producciones peruanas, ni en las producciones brasileñas. Es decir, hay un tono, hay un registro, hay una porosidad con la cultura boliviana que solamente uno siente en el teatro boliviano, que además es de una gran tradición. Nosotros en Santa Cruz ya hemos publicado 3 libros haciendo el FIT Cruz, ¿no es cierto?, el Festival Internacional de Teatro en Santa Cruz. Hemos publicado esos 3 libros haciendo los congresos de teatrología y hay una altísima participación de los teatreros bolivianos, de los hacedores de teatro en Bolivia, y es muy interesante cómo hay una singularidad del teatro boliviano en las poéticas, en los públicos, en las formas de producción, en las construcciones ideológicas. Así que realmente es un gran acontecimiento que, insisto, nivela mundialmente con lo mejor del teatro latinoamericano e internacional. Gracias, profe. Yo la última pregunta que quiero hacerle para no robarle más tiempo, porque sé que tiene que hacer otras tareas, tiene que ver con el ámbito de la docencia. Usted se ha caracterizado por ser uno de los docentes más importantes en el ámbito del teatro, específicamente desde la crítica, pero desde el mismo análisis, desde la misma creación de obra. Cartoon ha sido también uno de sus grandes profesores, también como que lo seguimos desde acá, desde Bolivia. Y nos parecería interesante, profesor, que usted nos pueda ayudar con 3 elementos, quizás es pedirle que resuma demasiado, que usted considere que es esencial en un público que no tiene la costumbre quizás de ir al teatro, pero que un día por vez primera se va a enfrentar a una obra, sea de Teatro de los Andes, sea de Eduardo Caya, o sea de los jóvenes chicos de Tabla Roja, que tienen formaciones distintas, realidades distintas y que intentan acercarse a su realidad a través de las artes escénicas. 3 elementos que usted recomendaría como espectador crítico para enfrentarse a una obra de teatro hoy en el siglo XXI. Yo creo que lo más importante es rescatar la experiencia que el teatro nos brinda, que solamente nos la puede brindar el teatro. Es decir, el teatro se diferencia del cine, se diferencia de la literatura, se diferencia de la plástica. Digamos, el teatro tiene en ese sentido una zona específica que nos brinda un tipo de experiencia que solamente el teatro nos puede brindar. Yo creo que lo primero que hay que destacar en el teatro es la reunión de cuerpo presente. El teatro, digamos, la base del teatro es el convivio, ¿no? A mí me gusta llamarlo así, la reunión de cuerpo presente. En ese sentido, el teatro se parece a ir a ver fútbol a la cancha, o a ir al templo, o encontrarse con los amigos a comer. Es decir, responde el teatro a una institución ancestral, que es la institución de la reunión de cuerpo presente. En segundo lugar, hay algo fascinante en el teatro, que es el cuerpo vivo, ¿no? Es ver el acontecimiento del teatro, el acontecimiento de la poesía encarnada en el cuerpo vivo, ¿eh? Es decir, podemos decir que una de las cosas más maravillosas de la cultura, verdadero tesoro cultural de la humanidad, es esta fórmula por la cual nosotros vamos al teatro a ver producir acontecimientos poéticos en los cuerpos vivientes. Y yo agregaría un tercer elemento que tiene que ver con ir al teatro a sentir con los otros, ¿eh? Es decir, vamos a sentir... digamos, nadie va al teatro para estar solo. Nosotros, si vamos al cine y la sala está vacía, no tenemos problema, es un placer ver cine en una sala vacía. Sin embargo, uno va al teatro para encontrarse con el otro, para vivir las obras a través de la relación con el otro. Yo me siento al lado de alguien y de pronto esa persona, por una determinada escena, empieza a llorar, y yo me relaciono con esa escena a través del llanto de la persona que tengo a mi lado. Entonces, creo que tal vez eso sea lo más importante, ¿no?
el rescate del otro, el diálogo con el otro, la valorización del cuerpo como parte de la cultura viviente y especialmente una cultura de la reunión, una cultura del convivio, una cultura del encuentro que genera una zona de experiencia que solamente el teatro nos puede brindar. Yo le agradezco muchísimo, profesor, por sus consideraciones, por sus consejos y por su forma de acercarse tan abiertamente al teatro de cada uno de los países de Latinoamérica, porque si algo admiro de usted es que usted puede hablar de cualquier tipo de teatro, de cualquier país, y realmente muestra cómo la cultura pues va borrando esas fronteras, esas nacionalidades que nos establecen como sujetos. Muchísimas gracias, profesor, y será hasta un próximo encuentro porque le voy a seguir molestando. Un enorme placer y por favor pónganse en contacto con este libro que acaba de publicar APAC con la Fundación Simón Patiño y donde hay muchas voces de los grandes creadores del teatro boliviano. Muchísimas gracias, Saray. Gracias a usted. Nos pondremos en contacto sin duda alguna con este texto. Muchas gracias. Así concluimos nuestra entrevista en vivo y en directo con el profesor Jorge Dubati. Vamos rápidamente a responder aquellos mensajes que nos han llegado como parte de las respuestas a la pregunta que hemos lanzado al inicio de nuestro programa.